Hablar y escuchar son dos acciones, dos verbos que normalmente escuchamos mucho, hablamos mucho de ellos. Y cómo no, si es de las facultades más excelsas, más grandes que hemos recibido de parte de Dios, el comunicarnos, y lo hacemos por medio del diálogo, en el habla y en la escucha. Hoy la liturgia de la palabra nos muestra en la primera lectura estas dos acciones y nos habla también a nuestra realidad. Quiere interpelarnos, cuestionarnos en nuestra realidad, para que nos preguntemos cómo estamos en esa facultad de la escucha y del habla, porque podemos ser de los que hablamos mucho y escuchamos poco, o escuchamos mucho y hablamos poco. Y ese equilibrio entre el hablar y el escuchar debe estar en una sintonía muy grande, debe ser muy equilibrado. Escuchamos hoy en la primera lectura del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, el llamado que hace Dios a Samuel, un llamado que lo hace en un contexto bastante particular. Dice en la primera lectura que el joven Samuel servía al lado de Elí, servía al Señor al lado de Elí, y la palabra del Señor era rara en aquellos días y no era muy frecuente las visiones. Y también un detalle muy bonito de esta primera lectura es la ancianidad de Elí, cuando nos lo describe como un hombre que sus ojos habían empezado a debilitarse y no podía ver, un hombre de edad. Y en el otro lado nos pone a un niño, a Samuel, un jovencito. Dios llama en ese contexto a Samuel. 1, 2, 3 veces lo llama. En esas 3 ocasiones, Samuel se levanta y va buscando a Elí, diciéndole: me has llamado, aquí estoy. Solo en la última ocasión, ahí es donde Elí se da cuenta de que es Dios quien llama a este joven, a lo cual le dice: si te vuelven a llamar, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hablar y escuchar. En una realidad en la que vivimos nosotros, tan llena de cosas, de obligaciones, de ires y venires, ¿cómo estamos viviendo ese diálogo, ese hablar y escuchar? Y también enmarcado en ese diálogo con Dios. ¿Permitimos que Dios nos hable? ¿Escuchamos a Dios? ¿Hacemos un poco de silencio frente al ruido del mundo para encontrarnos con Dios? Para decir a Dios las mismas palabras que hoy dice el joven Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. El lugar privilegiado nos lo da hoy Jesús en el Evangelio. ¿Cuál es el lugar privilegiado para ese diálogo, para ese hablar y escuchar? En la oración. Hoy en el Evangelio de Marcos, por su parte, nos permite ver en la primera parte la sanación de la suegra de Simón, y algunos se centrarán en esa parte del signo de Jesús, de la sanación de la suegra de Pedro. Pero yo quiero centrarme en la segunda parte, cuando dice: se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. ¿Cuál es la fuente de todos los signos
externos que realiza Jesús. Ese diálogo con Dios, ese diálogo con su Padre Dios, ese diálogo que se da en la oración. El lugar privilegiado para escuchar a Dios, para hablarle a Dios, es la oración. Y quizás es de las cosas que más olvidamos hoy, porque andamos muy ocupados. Estamos llenos de cosas, de obligaciones. Y nos olvidamos de tener ese espacio de oración, de encuentro con Dios, de diálogo con Dios, en donde Dios me quiere hablar, en donde Dios me llama, y a Él yo le puedo responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que podamos privilegiar ese espacio de oración cada uno en nuestra vida, en la mañana, cuando nos levantamos, cuando abrimos los ojos al milagro de un nuevo día. Ahí podamos encontrarnos con Dios para decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en la noche, antes del descanso, antes de ponernos nuevamente en actitud de descansar, de tener un tiempo para nosotros mismos, de desconectarnos de este mundo, también es un lugar privilegiado, un momento en el cual nos podemos encontrar con Dios para expresarle a Dios las palabras del joven Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha.